Arturo, bienvenido a Cinemate. Muchísimas gracias por estar aquí y muy buenos días. Gracias, Marina, un placer estar con vosotros. Llevas años inmerso en la composición cinematográfica internacional. ¿Cómo sientes que tu estilo ha evolucionado desde tus primeras composiciones hasta Dragon Keeper? A ver, yo creo que hay partes de mi estilo que no han cambiado tanto, como que creo que tengo un ADN que se mantiene, pero sí que he tenido una evolución grande desde un punto de vista tímbrico y de las ensembles que he usado. Y yo creo que he tenido un viaje grande de mis primeras bandas sonoras a las últimas que hago yo ahora. Hay una evolución tímbrica bastante considerable. Mm. Trabajaste en una superproducción chino-española. ¿Cómo fue fusionar esas dos culturas, ¿no? Tan diferentes para crear una banda sonora que resuene con ambos públicos? ¿Y cómo investigaste para incorporar elementos de la cultura china sin perder tu identidad como compositor? A ver, es una gran pregunta. Al principio del proyecto, Salvador Simó, que es el director de la película, me dijo que él quería que yo conservase mi estilo y que no perdiese mi sello. Él me dijo si quisiese una banda sonora 100% china, hubiese contratado a un compositor chino, que al principio, y tiene sentido. Mm. Él me dijo, yo lo que quiero es que hagas tu música, pero que incluyamos elementos chinos, que incluyamos instrumentos chinos como el wuchan, el yanqing, el kudi y sobre todo el erhu. El erhu es este violín chino de dos cuerdas, que se Mm. toca así, que tiene un timbre muy, es un timbre maravilloso, maravilloso y que además funciona muy bien con la sección de cuerdas de la orquesta. Entonces lo que me dijo, haz tu música, pero invita a instrumentos chinos que hagan líneas por encima y vamos a hacer una fusión de esos dos mundos. Y tuve mucha suerte porque tuve la ayuda de Hannah Zhang y Diale Yi, que son dos compositoras chinas que viven en Los Ángeles y que me ayudaron un poco a perder el miedo, porque como nunca había escrito para esos instrumentos, al principio te da mucho corte, no sé, además iba a grabar con gente muy buena. O sea, todos los solos de Erfu los ha grabado Karen Han, que es una leyenda en Hollywood. Es la solista del Último Emperador, de Memorias de una Geisha. Es, Wow. es espectacular y tiene un sonido increíble. Entonces, claro, a mí me da mucho miedo ir con Karen con una partitura que no estuviese preparada, que no fuese idiomática para el instrumento. Entonces, gracias a Hannah y a Yalu, pues pude ir ahí con confianza, porque me ayudaron mucho en mi proceso. Ay, el resultado fue precioso, de verdad. Muchas gracias, Marina. Ha sido la película aclamada internacionalmente, incluyendo premios como el Golden Rooster en China. ¿Cómo afecta la reacción del público chino a tu proceso creativo para un film de esa magnitud? Pues se dio la casualidad que en un año, en el mismo año, tuve dos proyectos que tuvieron presencia en China. Yo hice la música de la exposición inmersiva de Frida Kahlo. Um, y entonces esto se estrenó en Shanghái en 2023, fue en septiembre. Y cuando fui a Shanghái me invitaron a la inauguración para dar un concierto y hablar un poco de Frida. Y en ese momento estaba trabajando en Dragon Keeper. Y para mí era la primera vez en China y tuve la oportunidad de hablar con mucha gente de la industria, de ver cómo ellos interpretan las películas. Y es verdad que ellos usan la música de una forma bastante distinta a como se usa en Hollywood. Es como mucho más, iba a decir obvia, pero es una palabra fea. No, o sea, la música es muy in your face, como dicen los yankees. O sea, no es, no es sutil. O sea, si sale alguien llorando, tienes a los violines ahí gritando y cosas de estas, que a ellos les encanta. Pero tiene algo como muy charming. No sé, a mí me gusta, pero es muy distinto a como usamos la música ahora, por ejemplo, en Europa o en Hollywood. Y eso lo tuvimos un poco en cuenta trabajando en Dragon Keeper. Hay algunas escenas donde dijimos, vamos a hacer que la música realmente que tome control de la escena y que no sea una cosa sutil que no se sabe si está o no. Porque creíamos que iba a gustar mucho, o sea, iba a gustar más en China. Qué curioso. Uh Y -huh. como compositor, ¿cómo decides si una película necesita una partitura minimalista, lo que estamos hablando, o algo más expansivo y orquestal? ¿Qué factores determinan tu enfoque? A ver, eso es una cosa que el compositor nunca decide solo. Al final una banda sonora para mí es casi 50% el compositor y 50% el director, porque el director tiene mucho peso en decisiones muy importantes de la banda sonora. O sea que este tipo de decisiones sí se suelen
hacer como de acuerdo, de mutuo acuerdo con el director. Y aquí tuve suerte que Salva tenía una idea muy clara de lo que quería con la música y él es muy bueno hablando de música y explicando lo que él quiere. Y él sí quería, por ejemplo, una cosa que él me pide es que la música en animación a veces tiende a estar muy cerca de la escena, a seguir la acción de los personajes de manera muy cercana. Y que se llama, es un término que se llama Mickey Mousing. En América lo llaman Mickey Mousing. Mickey Mousing es cuando la música describe las acciones de una manera literal. Y una manera fácil de explicarlo es, imagínate que tienes un personaje que salta hacia arriba y tienes una flauta haciendo una escala hacia arriba mientras salta, ¿vale? Eso sería Mickey Mouse. Esto en la animación se usa mucho, o sea, la música siempre está muy, muy cerca de la escena y está describiendo todo tal cual. A Salvador le gusta que la música no haga eso, que la música como que haga un zoom out y que lo que nos cuente es la emoción principal de esa escena. Que si la niña está saltando y se para y luego salta y se para, que la música no haga eso, que la música vaya, ¿qué está sintiendo la niña en ese momento? ¿Es miedo? ¿Es emoción? ¿Está con dudas? Entonces ahí es donde él pone el foco. Y para mí es muy interesante porque musicalmente yo creo que también es interesante porque puedes construir frases más largas, puedes hacer una cosa que no sea, que no esté tan víctima de lo que está haciendo el personaje en ese momento. Y esto que me estás diciendo tiene relación directa con lo que te iba a preguntar, porque en el cine de la animación al final los paisajes visuales son muy diferentes. ¿Y cómo haces tú para que la música se integre de manera orgánica con la animación sin opacar toda la estética de la película? Vale, eso es complicado, siempre es una línea muy fina de hasta qué punto la música va a estar empujando, pero sin pasarse, porque si la música invade mucho, entonces también puede distraer o puede no. Lo más importante es que la música sea casi como la piel de la película, que se meta dentro y que la recibas de una manera orgánica, pero si notas cómo la estás recibiendo o si en algún momento la escuchas más que el resto, entonces no funciona. No hay una respuesta para eso, realmente no sé qué responderte más allá de que estamos pensando en eso en cada escena y es un balance entre, no sé, un poco más de sonido, un poco más de diálogo, o igual a veces es menos instrumentos, menos actividad, a veces puede ser que las melodías tengan menos notas o que sean notas más largas o que en vez de cuerdas sea metal. A ver, es una pregunta fascinante, pero la respuesta es que cambia según la escena. Vale. ¿Y qué aspectos del cine de animación te resultan más desafiantes desde el punto de vista musical? ¿Es diferente componer para una historia animada que para una live action? Sí, totalmente, sí, porque en el live action te permite hacer cosas que la animación no te deja. En live action puedes hacer igual atmósferas, puedes tener una escena donde la música simplemente es una atmósfera sonora, que simplemente te da un sentimiento, pero que tampoco se implica mucho. Eso en la animación es muy difícil que la gente te lo compre, porque la gente en animación está mucho más acostumbrada a una música más activa, que se implica mucho más, que sigue la acción más de cerca y que realmente está describiendo de una manera más activa. Entonces, eh, hay una broma que hace John Powell, que es el compositor de Cómo entrenar a tu dragón, que es una leyenda en animación, que él dice que la animación es el composer gym, el gimnasio de los compositores, Mm, porque en 2 minutos en animación para un compositor igual significa 3 cues diferentes, 4 ensembles, 4 tempos, y como que trabajamos mucho más, se trabaja mucho más duro en animación. wow. Y a ver la diferencia un poquito entre Hollywood y España, porque has trabajado en tu carrera en tanto en el cine europeo como en el americano. ¿Qué diferencias encuentras entre componer en Europa y en Estados Unidos? A ver, cuando he hecho muchas películas indies en Estados Unidos y luego he trabajado para estudios también. Mm, La diferencia sobre todo es entre los estudios y Europa. Las películas indies americanas y las europeas no son tan distintas en el proceso, mm. porque hay menos miedo hay mucho menos miedo al fracaso, porque el fracaso se asume. Cuando uno hace una película indie, nadie está pensando que no vaya a ser un fracaso. Entonces no hay miedo a eso y se pueden probar muchas más cosas. En cambio, en los estudios el fracaso es una cosa, es como el anticristo para ellos, no puede existir. Y eso hace que te pidan muchas más fórmulas, que haya mucha menos libertad creativa, Mm. que al final se tire mucho más de temp tracks.
Temtracks es la música de referencia con la que montan el producto, ¿no? Y entonces, cuando ponen la Temtrack, normalmente te están diciendo, te están marcando unas fronteras al compositor y de ahí no te tienes que salir. Y en el proyecto que hice con Disney hubo mucho de eso. Yo creo que queda muy bien, lo que hicimos fue un buen producto, pero no hubo libertad creativa, no, tampoco había tanto. Y en el mundo indie americano, que he hecho muchas películas indie, la manera de trabajar se parece mucho más a Europa. En España tenemos el sistema de subvenciones, que ya sé que es muy criticado por parte de la sociedad. Yo creo que en algunas cosas me parece bueno, porque no tenemos ese miedo al fracaso, porque la película como que la han arreglado antes de que vaya a las salas, pero por otro lado también puede ser que nos volvamos un poquito como más complacientes, ¿no? Que perdamos ese instinto de arriesgar y de ver a ver si podemos ir más allá. Entonces, no sé si te he contestado la pregunta, pero sí hay Sí, sí. diferencias. Además, muy bien descrito porque sí, el miedo del fracaso, ¿no? El anticristo, es que lo has descrito perfectamente. La verdad es que la libertad creativa luego en los estudios se ve muy mermada, ¿no? Ujú. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa la música dentro del proceso narrativo de la película? ¿Puede llegar a ser como un personaje más? Sí, 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 depende mucho de los productores y los directores, o sea, el papel que le pongan a la música no siempre es el mismo, ahí cambia según una película a otra, pero sí, sí, una película puede transformar, una banda sonora puede transformar una película. Yo tengo una opinión que a veces me da hate cuando la comparto, A ver. que yo creo, atención, yo creo que Cinema Paradiso no es una película tan buena en sí misma, que si le quitas la banda sonora de Morricone, no estaría donde está. O sea, yo creo que la banda sonora de Morricone es un 9, o sea, es un peliculón. Pero que le quitas esa banda sonora y no es ni la mitad. Mm. Que a veces me pregunto si Tornatore cuando la hacía, cuando la rodaba, sabía que iba a tener esa banda sonora, si ya conocía esos temas, si ya conocía esas melodías, porque yo hice el experimento una vez de verla sin la música. No sería el diálogo porque no tenía split tracks, pero y, y no sé, ¿eh? O sea, esa película le das una banda sonora así un poquito mediocre y yo no sé si se mantiene como se ¿Haces esas mantiene. cosas? ¿Te quitas la banda sonora para analizar la película? Y Madre mía, los compositores tenemos problemas cognitivos. Sí. vaya tela, me Tenemos has muchos dejado problemas. muerta. Pero Y lo la haces escena con otras final, películas, lo haces de normal. sí, sí, Madre mía. sí, tengo ciertos problemas. No, Fuerte. pero es verdad que es que en Cinema Paradiso, bueno, aparte es una película que acaba 3 veces, o sea, tiene varios finales. Sí. El final maravilloso del beso, pero cuando va a visitar el cine, ese es otro final. Yo siento que a veces, con todos los respetos a Tornatore, que es el puto amo, cuidado, que yo aquí no me estoy. Pero yo creo que no es tan perfecta, pero es que con la música de Morricone es maravillosa, Ya. no tiene huecos y la ves y es fantástica. Pero es un ejemplo. Mm. A ver, volviendo un poquito a tu trabajo. Tu banda sonora para Buñuel en el laberinto de las tortugas fue aclamada y premiada. ¿Cómo se logra encontrar ese balance entre homenajear a un cineasta icónico y aportar algo original a la música del film? Vale, bueno, una cosa que hicimos con Buñuel en la mente de las tortugas, como Buñuel es un personaje tan grande, que intimida tanto y que todos admiramos tanto, cuando me reuní por primera vez con el director, con Salvador Simó, me dijo, a partir de ahora no le vamos a llamar Buñuel, le vamos a llamar Luis. Y la palabra Buñuel no va a existir, porque no nos vamos a acercar a él con respeto, o sea, con respeto, o sea, así, cagados. Tenemos que hablar de él como el personaje de esta película. De hecho, la película contaba la historia de Buñuel rodando el documental de las urbes, pero él, y al final se ve, para él el tema principal de la película era su relación de amistad con Ramón Acín, que es el otro personaje. Ese es como el epicentro. Y luego, el que está rodando un documental, que es un genio del cine, y todo eso es como secundario. Lo que más nos importaba era la relación de esos dos amigos, de Ramón y de Luis. Um, y a mí me ayudó mucho que empezásemos a llamarlo Luis, porque es que realmente cuando tenía que hacer un tema para él, yo hacía un tema para Luis, no para Luis Buñuel. Es un nombre que acojona bastante. Sí.
Qué guay. Y bueno, ya me has contado un poco, pero ¿cómo es en general tu proceso creativo al empezar a componer una banda sonora? ¿Tienes algún ritual o algún lugar específico que te ayuda a encontrar esa inspiración? No, este es el problema. Que hacer una película no significa que sepas hacer otra. O sea, cada película que empiezas estás de cero, Mm, completamente. Y cada mm, película tiene sus propias reglas. Am, lo normal es que el primer mes, depende del tiempo que tengas. A veces, cuando te dan poco tiempo, está mejor, porque no te da tiempo a entrar en pánico. Pero lo normal es que tengas un poco de pánico las 2 primeras semanas, porque a ti te mandan una película en la que no conectas, porque tampoco, o sea, la estás viendo, pero no sabes muy bien por dónde tirar. Si tiene Ten Music, al final es peor porque te están ya cerrando cosas. Y lo normal es que al principio tengas un pánico que cualquier compositor de cine te admitirá, ¿eh? Que realmente el pánico es terrible, porque no sabes qué se te va a ocurrir. Una parte de ti quiere llamarles y decirles, oye, mira, os habéis equivocado, compositor, yo no puedo hacer esto. Pero al final sales adelante. A mí lo que me ayuda mucho es correr. Salgo del estudio y pego carreras así largas. Y cuando corro, lo que me pasa cuando corro es que como cuando corres estoy concentrado en mi respiración y estoy mm, haciendo algo. Entonces todos mis filtros, todo mi self-doubt y self... o sea, tú sabes que cuando nosotros creamos tienes aquí unas barreras en el prefrontal cortex que te están diciendo esto que haces es una mierda, esto no vale para nada, esto ya se ha hecho. Y todas esas barreras impiden la creatividad. Entonces a mí me ayuda mucho correr y mientras corro entrar en un estado más receptivo a ideas y a melodías, porque ahí mis barreras psicológicas están distraídas. Y me pasa mucho que corro durante media hora y a la media hora llego al estudio sudando, me siento al piano y ahí de repente todo fluye, porque psicológicamente no estoy tan activo, y no me estoy juzgando tanto, porque el enemigo más grande de la creatividad es el self-judgment, eso es lo que nos para. Me flipa que me digas esto porque es que me has descrito básicamente una meditación, solo que no, no sentado respirando, sino corriendo. Es una aproximación muy budista, te diría, que te lleva a esa inspiración. O sea, me encanta que te hagas ese proceso. Gracias. Sí, sí, es que ayuda bastante. Realmente para crear lo que tienes que hacer es salir tú y así que puedan entrar las ideas. Porque si estás tú ahí controlando, el, además como, bueno, no, o sea, pasa en todas partes, pero en general yo creo que los españoles y los europeos tenemos más de eso. Tenemos un sentido del ridículo muy alto. Que los americanos, por ejemplo, no lo tienen. Están como cabras. Yo llevo ahí 16 años y no tienen el sentido del ridículo ese europeo que tenemos, que es otro elemento terrible para la creación, porque la creación tiene que ser libre Sí, y no puedes estar pensando si es ridículo o no. sí. Muchos compositores hablan también sobre la importancia de la intuición. En tu caso, ¿cómo equilibras la intuición con el análisis técnico para crear una partitura? Mm, la intuición creo que es muy importante al principio, en el primer 20% de la obra, que eso es lo que va al final definir la obra. Y después, cuando se está orquestando, cuando se está organizando y estructurando la obra, ahí la intuición se empieza ya a irse y solo es más bien una técnica. ¿Y quiénes son tus referentes entre los compositores de bandas sonoras en el cine? A ver, de antiguos, mi ídolo es Nino Rota, que es el de Mm. Fellini, el del Padrino, me parece. Y de ahora, pues me gustan muchos. Me gusta Giacchino, Marianelli, uh, Alberto Iglesias, español, que es un Mm. genio. Y luego no solo de cine, pero me gusta mucho Max Richter. ¿Te gusta mucho, perdón? ¿El qué? Max Richter. Ah, Max Richter. Uh-huh. Muy bien. ¿Hay alguna película que te hubiera encantado componer la banda sonora? Ya sea un clásico o algo reciente. ¿Y qué cambios le habrías aportado tú desde el aspecto musical? Complicado porque, claro, las películas que me gustan, creo que la banda sonora es perfecta, que no Ah, tocaría nada. Pero me gustaría trabajar para Pixar o hacer alguna película de Pixar. Me hubiese intentado hacer Toy Story o Wall-E o cualquiera de esas.
Buah, ahí entras en un bucle peligroso porque la gente que tenemos niños, esas películas luego las vemos 88 millones de Ay, no. veces Ya, y la pero bueno, si música tienes se la nos suerte que queda muy sean tan metida. buenos, pero son tan buenas que, o sea, yo por ejemplo, Moana, con mis hijos, bueno, no, ¿cómo se llama en España? Es que no es Moana, ¿cómo le han dicho en España? Vayana, no me preguntes Eso, por Vaiana, qué. Mm, no tiene sentido, no porque lo Moana entiendo. no suena mal, Moana no está mal en España, ¿no? Yo no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. La he visto muchas veces, pero no entiendo por qué Vale, el eso. cambio del nombre. Sí, me encanta la música, preciosa. Moana, sí, Moana la hemos visto, no sé, 200 veces y, también, y Frozen también, y nos encanta. Yo ahora mismo estoy entre Toy Story, Wall-E y Ujú. Cars. Mi top Vale. 3. Cars está bien, la gente le da mucho hate, pero Cars está muy bien. A mí me encanta Cars. Cars tiene unos temazos que, bueno, te digo también que aprendí a quererlos con el tiempo. Más que fue un amor así instantáneo, pero sí, está muy bien. ¿Y qué proyectos futuros tienes tú en mente que te entusiasmen? ¿Hay algún reto nuevo que te gustaría asumir? A ver, así de futuros del presente próximo es una serie de televisión, que es mi primera serie en España, se llama Terra Alta. Mm, Es un thriller. He hecho poco thriller, entonces me divierte cambiar de género. qué guay. Y luego, cosas que me ilusionen así en el futuro a largo plazo, es, tengo que sacar un nuevo álbum de música instrumental, porque está muy ocupado con películas, pero quiero hacerlo. Este es un proyecto que quiero hacer. Y si todo va bien, lo voy a hacer el año que viene. Muy bien, pues mucha suerte. Para acabar, te he preparado un juego en el que te voy a ir diciendo bandas sonoras y tienes que elegir una sabiendo que es la banda sonora que vas a escuchar en bucle el resto de tu vida. Sin presión, O ¿eh? sea, cuántas me vas a dar? Bastantes. Vamos a empezar y vamos a ver cómo va la cosa. Ok, ¿Terminator 2 o Conan el Bárbaro? Conan, ¿Conan o Braveheart? Braveheart, ¿Braveheart o El Señor de los Anillos? Braveheart, ¿Braveheart o Carros de Fuego? Carros de Fuego, ¿Carros de Fuego o Superman? Carros de Fuego, ¿Carros de Fuego o Indiana Jones? Carros de Fuego, ¿Carros de Fuego o Regreso al Futuro? Regreso al Futuro, ¿Regreso al Futuro o Interstellar? Regreso al Futuro, ¿Regreso al Futuro o Gladiator? Regreso al Futuro. No te veo muy fan de Hans Zimmer. Me encanta ¿Regreso al Hans, Futuro? pero es que Regreso al Futuro, ¿Regreso al Futuro o La Misión? la misión, ¿La Misión o Star Wars? la misión, ¿La Misión o El Padrino? el padrino. ¿El Padrino o Cinema Paradiso? Te aviso que ahí puedes acabar el juego, ¿eh? Es el padrino. Siempre El Padrino, ya, vale. ¿El Padrino o Psicosis? El padrino, ¿El Padrino o El Bueno, el Feo o el Malo? el padrino. Vale, pues ya está. Ahí te quedas. Con el padrino ya se había acabado, o sea, no hay ninguna que elija más allá del padrino. Vale, pues No, muy buena me encanta elección, ¿eh? Hans, me encanta Hans, pero es que contra Regreso al Futuro no las veo. No podía, no tenía posibilidades. No. Vale, pues muchísimas gracias, un placer charlar contigo. Te deseo mucha suerte en la carrera de los Goya con Dragon Keeper y mucha suerte con todos tus proyectos futuros. Ojalá salgan todos genial. Muchísimas gracias, Arturo. Un placer, Marina, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo, adiós. Chao.